Queridos amigos, le damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche. Después de casi un mes inactivo por razones personales, familiares, tuve aquí en mi casa a mi madre y a una sobrina que por la gracia y la misericordia de Dios pudieron visitarme y pude disfrutar de su presencia. Así que quise enfocarme totalmente a ellas, dedicarle tiempo y salir a algunos lugares de la ciudad de Bruselas, Bélgica, juntamente con mi esposa. Y bueno, no quería enredarme la vida y decidí dejar este mes que está a punto de finalizar, dedicárselos a ella. Así que retomo nuevamente estas reflexiones de medianoche, las cuales tienen el propósito, como ya les he comentado, les he dicho en ocasiones anteriores, tiene como propósito primeramente la glorificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada de lo que usted y yo hagamos si no tiene como objetivo principal que la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificada, entonces mejor olvidémonos de todo, dejemos esto, vayámonos a un bar y tomémonos un cafecito y disfrutemos de la vida, porque sería inútil todas estas cosas que nosotros hagamos. Todo debe gravitar, todo debe funcionar y se debe proyectar en base a nuestra devoción a nuestro Dios. Por tanto, Reflexiones de Medianoche, Atalayas, Días Finales, tiene como propósito principal, es ese, la glorificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también tenemos como segundo objetivo o razón, es poder instruir, analizar a raíz de las Sagradas Escrituras algunas cosas que están sucediendo dentro del seno de la iglesia evangélica. Y también traemos a la palestra temas muy discutibles, polémicos, pero la idea nuestra o mi idea no es entrar en polémica, sí decir algunas cosas que de repente no son agradables a algunos. Esa es mi idea, esa es lo principal, la razón por la que hago estos videos. Hoy quisiera hablar, meditar, reflexionar sobre un hecho que no nos debe dejar indiferente, algo que está sucediendo sobre todo en las redes sociales, llámese Facebook, YouTube, Twitter, ahora X o en Instagram o cualquier plataforma social que hoy esté a nuestro alcance, se están esgrimiendo algunos temas teológicos que más, en mi opinión muy personal, más que glorificar y traer luz a la verdad, creo que lo que está provocando es ciertas trifurcas, ciertas peleas, cierto dime que te digo. Y yo creo, puede ser que esté equivocado, que esta no es la manera ni es lo que Dios desea. Yo estoy tratando de mantener un equilibrio. Trato de no ir a un punto donde violente lo que dice las Sagradas Escrituras. Trato de ser lo más textualmente en cuanto a la interpretación de la misma. No estoy de acuerdo en algunas posturas teológicas, algunas escuelas de interpretación de las Sagradas Escrituras, pero eso no debe significar que quien mantiene una postura como esta sea mi enemigo, siempre y cuando, y aún así, siempre y cuando la postura tengan que ver en asuntos de forma y no de fondo.
Pero lamentablemente hoy observo, porque tengo varias plataformas en las redes sociales, donde por medio de las cuales trato de educar, expresar mi conocimiento o el conocimiento que tengo referente a las Sagradas Escrituras y de los acontecimientos que se están produciendo, sobre todo en estos últimos días. Trato de llevarle a la iglesia luz y no confusión. Y es lo que temo, no son todos, no son todos, aclaro, pero temo que muchos se están dejando llevar por una línea de pensamiento donde tratan de imponer lo que ellos consideran que es la verdad. Hablo dentro del seno de la iglesia evangélica. Y la gente no es tonta. La gente oye, observa todas estas cosas. La mayoría de ellos no cristianos. Y a veces pienso y llego a la conclusión de que en ocasiones ese tipo de personas que nos miran, que nos escuchan, son mucho más astutos que nosotros. Y es posible que muchos se rían. Yo puedo entender que en el ámbito de la política, en cualquier otro ámbito social, se puedan derivar muchas discusiones, conflictos, peleas, hasta enemistades. Eso yo lo puedo entender, pero no así, no así en el terreno de la iglesia, en el terreno cristiano. La Biblia dice que nosotros somos la sal de este mundo. La palabra de Dios declara muy claramente que somos luz. Estamos aquí para representar dignamente el reino de los cielos. Y no creo que trayendo a la palestra a través de estas plataformas temas que más que unirnos nos dividen, no creo que sea lo correcto. Más que exaltar y glorificar a Dios, lo que se está logrando es traer conflictos, divisiones entre nosotros. Yo quiero aclarar nuevamente que sí, yo creo que se debe eh, traer algunas discusiones, pero dentro del seno de la iglesia. Se debe hacer de esa manera. Dentro de la congregación que yo pastoreo, yo estoy abierto a escuchar los planteamientos de algunos hermanos, inquietudes sobre asuntos doctrinales. Y yo como pastor tengo la obligación de escucharles y de proveerles una respuesta en función a lo que ellos consideran que es correcto cuando no lo es. Pero llevar este tipo de conceptos que podamos tener en algunos aspectos de las Sagradas Escrituras a las redes públicas o a las redes sociales donde todo el mundo nos observa, yo repito, creo que es un error que podemos estar cometiendo. Inclusive creo que en algunas ocasiones llegué a entrar en este tipo de, dime qué te digo, a estos temas en el que se plantean cosas que pueden ser ciertas como no lo puede ser. Entonces, cuando escucho, cuando leo y observo cómo algunos youtuberos cristianos, entre ellos, comienzan a decirse cosas, a esgrimir conceptos, y más que ayudar a los que les escuchan, lo que hacen es que traen división, trae confusión al pueblo de Dios. Puede ser que yo esté equivocado, pero es la percepción, es lo que yo estoy observando. La palabra de Dios, la Biblia exhorta a evitar, según ella, discusiones necias y contienda de palabras que no edifican en nada al cuerpo de Cristo. Promoviendo en algunas ocasiones peleas, trifulcas, divisiones, vuelvo a repetir, enemistades dentro del
seno de la iglesia. Nuestra lucha, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, contra fuerzas que trabajan y batallan en este mundo. No podemos ignorar que tenemos una batalla y mi enemigo, sea teológicamente, por utilizar un término, doctrinalmente no es mi hermano. Es el sistema que gobierna este mundo y contra ese sistema es que tenemos que pelear. Ahora, es cierto que algunos que se dicen o se llaman pastores o apóstoles o profetas utilizan también las plataformas para traer eh, confusión y hasta cierta manera un mal testimonio. Y a todos nos meten en el mismo saco. Eso es cierto, está sucediendo y nosotros tenemos la obligación de hacer una defensa correcta en contra de esto. Es muy diferente porque son fuerzas espirituales que utilizan a estos elementos, a estas personas para traer confusión. Pero lamentablemente no siempre es así. Los cristianos se pelean entre ellos, el calvinista con el arminianismo, los pentecostales con los reformados, y así observamos cómo a través de la historia la iglesia ha ido cediéndole terreno a las tinieblas, y creo que esa no es la idea de Dios. Entonces, hay muchos textos bíblicos que defienden y afirman esto. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 23 y 24, dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a Timoteo. Dice así, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Hay gente difícil, hay gente que es casi imposible eh, eh, aceptarlas dentro de las iglesias. Estoy hablando en cuanto a los que nos llamamos ser cristianos. Gente que tiene una manera agresiva de ver las cosas y de decir las cosas. Gente que va a tratar de imponer su dogma, imponer lo que él considera que es así. Y yo pienso que no es correcto, pero esa gente está dentro de la iglesia y el apóstol Pablo le enseña, le aconseja a Timoteo que no pelee con esta gente, que no entre en discusiones necias, en pleitos sin sentido. Yo creo que lo que estamos viendo hoy son pleitos doctrinales y teológicos sin sentido. Si tenemos algo en común, es que todos seguimos al mismo Dios, servimos a Jesucristo, somos llenos del poder del Espíritu Santo para cumplir con el mandato de Dios. No estamos aquí para demostrarte que yo sé más que tú. Esa no es la idea. Tenemos posiciones teológicas diferentes, tanto dentro de los pentecostales como dentro de las iglesias reformadas o las iglesias de tendencia conservadora. Esto es cierto, pero la mayoría de estas posiciones teológicas no son de fondo, sino de forma. Y discutimos por eso. El calvinismo, los arminianos, los pentecostales, los conservadores, y así. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Puede ser que sí, existan algunos que entran en un terreno peligroso y comienzan a predicar y a enseñar cosas que no son correctas. Ya no tiene que ver con asuntos de forma, sino ya de fondo, donde están predicando herejía. A esa gente hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla con la palabra, no con discusiones estériles, que más que traer edificación, traen confusión. Entonces,
Las redes sociales, que hoy son un instrumento que Dios nos está permitiendo, debemos saber utilizarlas correctamente. Yo escucho a muchos youtuberos cristianos, inclusive soy seguidor de muchos de ellos. Y aunque no estoy de acuerdo en todo lo que dice, si hay algo que yo considero que es un error, si yo puedo llamarle o le puedo escribir, lo hago y le planteo lo que yo considero que es un error. Pero jamás voy a entrar en el terreno del dime que te digo, porque eso es un craso error, que más que exaltar y glorificar a Dios, lo que hace es que denigra la persona de Jesús, daña al cuerpo que es la iglesia. Y aunque hagamos una defensa de la fe, debemos saber contra quién estamos peleando. Claro que sí, yo debo defender mi fe, debo defender lo que dice la palabra. Y si hay alguien que públicamente está diciendo algo que es incorrecto, yo lo voy a llamar, yo le voy a decir que no está bien, pero jamás voy a utilizar estas plataformas para entrar en discusiones que no tienen ningún tipo de sentido. También en 2 de Timoteo capítulo 2:14, Pablo dice, recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de lo que escuchan. La gente nos está escuchando, la gente nos está mirando. Nosotros somos una referencia, pero lamentablemente nos hemos posicionado en otra postura que más que exaltar y glorificar al Dios viviente, al Dios que servimos, nos hemos convertido en una piedra de tropiezo, porque como somos referencia, la gente nos escucha, nos mira. Y yo me imagino que la gente dirá, pero mira cómo se están peleando entre ellos. Es triste. Y eso no es ahora. Siempre fue así. Por eso Pablo está escribiendo. No existían las redes sociales, no existían estas plataformas por las que podíamos transmitir como lo estoy haciendo yo. Y ya existía ese problema, esos conflictos donde cada uno exponía su postura teológica, consideraba que esto era así, que era casado. Y Pablo dice, no contiendan, porque esto no aprovecha, sino que lleva a la perdición de los que escuchan. La gente se pierde, la gente no quiere creer en la iglesia, no quiere creer en el cristianismo, porque nosotros nos hemos encargado de desvirtuar, de dañar la imagen que Cristo ganó a través de su sacrificio. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 9, Pablo también escribiéndole a este joven o a este hombre dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y así vamos a observar una serie de pasajes de las Sagradas Escrituras en el que el apóstol Pablo, el propio Jesucristo, va a decir que no es correcto que hagamos esto, que no estemos llevando en público nuestros problemas. Es muy triste, es muy penoso, lo tengo que confesar, me da mucha tristeza. Recuerdo que hace unos 4 o 5 años atrás, cuando solamente tenía Facebook, entré en una deriva. Gracias a Dios que a tiempo pude salir de allí. Recuerdo perfectamente que mi esposa una noche me llamó y me dijo, Tomás, ten mucho cuidado. Escucho que escribe, escucho que hablas de esto, me lo compartes, pero creo que es peligroso porque esto no glorifica a Dios. Entrar en esas disputas, en esas peleas, eh, contrarrestar a la gente con textos bíblicos, no está bien. Y yo lo medité y lo pensé y sentí que tenía razón. Y me dije, oye, ¿qué estoy haciendo? Así que dejé de publicar esto. Puede ser que yo tenía razón en lo que decía, o puede ser que no. Sea que la tuviese o no, más que hacer bien, estaba haciendo mal, porque estaba tratando de convencer a la gente del error. Mire,
usted y yo no estamos aquí para tratar de convencer a la gente que salga del error. Esa es prerrogativa, esa es obra única del Espíritu Santo de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Dios nos utiliza a nosotros y cuando Él tenga que hablar, lo hará, nos utilizará. Él tomará nuestros labios, nuestras lenguas, para que podamos hablar en el momento. Él lo dijo, no se vayan hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Él hablará por ustedes. Ustedes no tendrán que inventar nada. Él traerá la palabra del momento. ¿Quién más que Dios? ¿Quién más que Él que conoce el corazón de los hombres? La necesidad del hombre podrá revelarnos eso y que en función de esa revelación nosotros actuemos. Pero no peleando, no llevando nuestros problemas teológicos al público, porque no solamente el público cristiano nos mira y nos observa, sino que también hay gente del mundo, miles que nos miran, que nos siguen. ¿Y qué van a pensar ellos? Un día, queridos amigos, estaremos frente a Dios. Un día estaremos frente al Dios Todopoderoso y daremos cuenta de nuestra mayordomía. Pero tú y yo no tenemos el derecho de andar tratando de imponer nuestra teología y nuestro dogma. Esa no es la razón por la que Dios nos puso aquí. Estamos para predicar el evangelio. Estamos para proclamar el evangelio. Hoy leía un artículo que hasta cierta manera era cierto lo que el escritor de este artículo en Facebook escribía, y se trataba de un pentecostal, y él hablaba de los pentecostales tradicionales y de los neopentecostales que están causando grandes estragos y vergüenza al evangelio hoy día. Estoy totalmente de acuerdo, pero le daba plomo a un youtubero cristiano que tiene miles de seguidores, y él escribía indicándole que él no debía, es decir, el otro pastor que es conservador de línea o de tendencia calvinista, neocalvinista, y bueno, yo sé de lo que hablan los calvinistas, sé la posición de ellos como de los arminianos. Generalmente nosotros somos de la tendencia arminiana, pero los calvinistas no son mis enemigos. Puede ser que no esté de acuerdo con lo que ellos plantean, pero ellos no son mi enemigo. Por tanto, yo no debo entrar en ese terreno y decirle cosas que más que edificar, lo que hace es daño. Así que el hermano escribe este artículo dándole, como diríamos en mi país, dándole plomo a este hermano. Y es cierto, yo he escuchado a la otra persona, al otro youtubero, y a veces dice cosas que no estoy de acuerdo, pero también dice cosas buenas. No sé, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como cristiano? Porque el otro hermano, el pentecostal, está defendiendo que el arminiano, o mejor dicho, el calvinista, le está dando plomo a los pentecostales. Entonces, él está tratando de defender su postura, está tratando de defender la postura de los pentecostales, del cual yo me considero uno de esos. Pero yo no tengo que defenderme, no tengo que pelear. Dios peleará por mí. Y ese es el error que estamos cometiendo. Ese es el error que los pastores, los que tienen la capacidad de poder convocar a través de esta plataforma de YouTube a miles de personas, tenemos la responsabilidad de decir las cosas como son. Y debemos tener mucho cuidado, porque la gente nos escucha y nos mira. Entonces, yo prefiero, como lo estoy haciendo aquí, estoy tratando de ser lo más neutral posible. Una vez más repito, hay posturas, hay escuelas de interpretación con las cuales muchas de ellas yo no estoy de acuerdo, pero no son mis enemigos, ni me voy a defender, a menos, como lo he dicho ya en otros minutos, anteriores, a menos que una persona esté predicando una herejía, como los testigos de Jehová,
los mormones, los santos de los últimos días, que están dentro de ese grupo de sectas. Contra ellos, contra sus enseñanzas, nosotros tenemos que ir en contra de eso. Pero tampoco debemos odiarles ni utilizar las plataformas para hacerles daño. Si vamos a hablar en contra de lo que ellos enseñan, hagámoslo correctamente con fundamento y base bíblica. Pero cuando se trata de cristianos pentecostales, bautistas, arminianos o calvinistas y se comienzan a saetear entre ellos, ya estamos mal. Esto es lo que Pablo está hablando. Así que en el tiempo de Pablo es posible que ya esto existía. Imagínense si hubiesen existido las redes sociales. Habría sido algo terrible. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, quería que usted entendiera y que entienda que si utilizamos estas plataformas para proclamar el evangelio, hagámoslo casualmente para eso, para proclamar el evangelio, para que Dios nos utilice, para que la mayor cantidad de personas que no conocen a Jesucristo le conozcan, tengan la oportunidad de tomar una decisión por Dios, ¿cierto? Pero no utilicemos esta plataforma para saetearnos, para herirnos, para insultarnos, porque en nada glorifica esto a Dios. Y si tú tienes algo contra alguno de estos youtuberos, alguna de estas plataformas, o mejor dicho, si tienes algo contra estos hermanos que tienen miles de seguidores, escríbele. Generalmente la mayoría de ellos tienen un correo electrónico, tienen un número de teléfono o chatéale allí en privado y dile que les gustaría conversar contigo, que a ti te gustaría conversar con ellos, porque consideran que esto no está bien. Pero no llevarlo a tal punto como hoy lamentablemente observo, donde casi me atrevo a asegurar que existe una guerra muy sutil entre los propios cristianos evangélicos hoy día. Que Dios nos ayude. Dios no nos puso aquí para pelear entre nosotros, a pesar de que tengamos diferencia. Nos puso aquí para predicar. Prediquemos el evangelio. Y si tú escuchas algo que alguien dijo que no es herejía, pero es la postura doctrinal, pero en la que tú no estás de acuerdo, entonces cállate la boca. Cállate la boca. Dios va a defender su palabra. Dios lo va a hacer. Ahora, si alguien está predicando una falsa doctrina, claro que sí, yo estoy en el deber de hacer una correcta apología, una correcta defensa de eso. Y voy a utilizar esta plataforma, pero sin utilizar calificativo hacia quien está hablando eso, porque al final es un alma. Entonces yo buscaré la manera de aclarar que lo que está hablando no es correcto y de que esa alma se vuelva a Dios. Pero entrar en insulto, entrar en dime que te digo, no está bien. Debemos tener mucho cuidado. Este es mi consejo para los que ven y escuchan este video. Si por casualidad alguno de los hermanos a quienes yo sigo y con los cuales hay cosas que no estoy de acuerdo, esta palabra les puede ayudar, tomen el consejo. No entremos en esa deriva. Es peligroso. Creo que en cualquier momento van a suceder cosas que necesitamos estar unidos como pueblo de Dios, independiente a que tú tengas una postura totalmente diferente a la mía. Va a llegar el momento cuando vamos a necesitar estar unidos. Pero si el diablo logra abrir esa brecha entre nosotros, él habrá ganado mucho y nosotros habremos perdido mucho. Entonces, prediquemos, proclamemos el evangelio. Tratemos que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, guiándonos, mostrándonos la manera y la forma como podemos llegar a la mayor cantidad de personas. Pero no insultando, no peleando como perro y gato, tratando de defender una postura que puede ser la correcta como quizás tampoco lo sea. Pero eso no es lo importante. No estoy aquí para ganar una discusión. Esa no es la idea. A mí me da lo mismo. Pero sí necesitamos
hacer una apología correcta, defender nuestra fe, defender la palabra en el buen sentido, y valga la redundancia de esa palabra, sin insulto, sin atropellar al hermano, al calvinista, al pentecostal, al arminiano, al dispensacionalista. No, debemos tener cuidado porque recuerde, todos somos hermanos y todos somos parte de un cuerpo. Por tanto, el daño que tú le inflijas, el daño que tú le provoques a un hermano, se lo provocas a toda la iglesia. Debemos tener mucho cuidado. Prediquemos, proclamemos el evangelio de Jesucristo, porque en cualquier momento, Él, el Señor Todopoderoso, vendrá por su cosecha. Tú y yo somos parte de esa cosecha. Que cuando Él venga, encuentre fe, encuentre cristianos verdaderamente comprometidos, cristianos que han aprendido a ceder, a pesar de que no están de acuerdo, pero sí cediendo y aceptando que no es correcto que yo lleve mis conflictos y mis diferencias al público que no conoce a Dios, entonces lo voy a hacer con tal de que el cuerpo, que la iglesia del Señor no sea afectada. Y recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios me los bendiga y buenas noches.